Hola a todos, mis queridos seguidores y amantes de las historias que nos llegan al corazón. Qué alegría tenerlos de nuevo en nuestro rincón de YouTube, ese espacio donde nos dedicamos con pasión a desentrañar los misterios, las emociones y las inspiradoras trayectorias de nuestras estrellas favoritas. Hoy tengo entre manos una historia que estoy segura les va a encantar, de esas que nos provocan un suspiro profundo y nos dejan esa chispa de esperanza brillando en los ojos. Vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando con fuerza en las redes sociales, en las páginas de las revistas más cotizadas y en nuestras propias conversaciones, la supuesta tristeza de nuestra adorada Demet Özdemir y, lo más intrigante de todo, cómo nuestro guapo y carismático Can Yaman parece haber aparecido al rescate. Así que si disfrutan del drama, del romance y de un poquito de misterio envuelto en la realidad del espectáculo, quédense conmigo, porque esta narración se pone cada vez más interesante. Y antes de que nos lancemos de lleno en este apasionante relato, les invito de todo corazón, si aún no lo han hecho, a que le den a ese botón de suscribirse que ven por aquí abajo y activen esa campanita que garantiza que no se perderán ni una sola de nuestras emocionantes historias. Les aseguro que no se arrepentirán. Empecemos por el principio, desgranando cada detalle como si fuéramos verdaderos detectives de la vida de las celebridades. Últimamente hemos sido testigos de cómo Demet Özdemir, a quien todos admiramos profundamente por su extraordinario talento, su magnetismo natural y esa sonrisa que tiene la capacidad de iluminar la pantalla más oscura, ha lucido un poquito diferente. No me malinterpreten, para nada ha dejado de deslumbrar. Ella posee un brillo propio que la caracteriza, pero para los ojos entrenados y siempre atentos de sus fieles seguidores, esas sutiles señales de melancolía, de una carga emocional que parecía un poco más pesada de lo habitual, eran palpables. Hemos notado comentarios en las redes sociales que reflejaban esta preocupación, fotos donde la chispa vivaz que la caracteriza parecía atenuada, y esa energía vibrante que siempre la acompaña, en ocasiones, se mostraba más serena, ¿verdad? Algunos de ustedes especulan que podría estar lidiando con el estrés inherente a su exigente carrera, otros sugieren que son asuntos personales, propios de la complejidad de la vida de cualquier ser humano, y otros, pues, se dejan llevar por la fantasía, imaginando desamores o decepciones sentimentales. Y es que cuando una figura pública a la que admiramos y queremos parece bajar un poco el ánimo, es natural que todos nos preocupemos, que queramos saber si está bien, si necesita un abrazo virtual o un poco de consuelo en la distancia. Y es precisamente en estos momentos, cuando la sombra de la tristeza parece querer hacerse presente en la vida de una estrella tan querida, que un nombre resuena con una fuerza particular: Can Yaman. Sí, nuestro querido Can, el actor que ha conquistado corazones no solo en su país natal, Turquía, sino a nivel mundial, y que compartió pantalla y una química innegable con Demet en la exitosa serie que marcó un antes y un después en sus carreras, Erkenci Kuş. Ustedes saben perfectamente de lo que estoy hablando, esa pareja que nos hizo suspirar innumerables veces, que nos hizo soñar despiertos y que nos demostró que la magia de la televisión puede crear momentos inolvidables y conexiones que trascienden la pantalla. La relación entre ellos, tanto dentro como fuera del set de grabación, siempre ha sido un tema candente, un foco de especulaciones, de rumores que van y vienen, y de una admiración que, para muchos, va mucho más allá de la simple ficción. Ahora, la pregunta crucial que todos nos hacemos: ¿dónde entra Can Yaman en esta historia de la posible tristeza de Demet? Pues bien, para ser completamente honestos y transparentes con ustedes, la información directa y concluyente es escasa. No existe una declaración oficial de ninguno de los dos, no hay un comunicado de prensa anunciando con bombos y platillos que Can Yaman ha aparecido milagrosamente para rescatar a Demet Özdemir de la tristeza. Pero, mis queridos detectives de la farándula, en el complejo y fascinante mundo del espectáculo, a menudo las señales sutiles y los gestos pequeños hablan más fuerte que las palabras más sonoras. Y ustedes, los fans, con esa agudeza característica que los define, han notado ciertos detalles que alimentan esta narrativa. Por un lado, hemos sido testigos de cómo Can Yaman, a pesar de estar inmerso en sus propios y ambiciosos proyectos profesionales y en su vida personal, ha tenido gestos como comentarios o me gusta en publicaciones de Demet Özdemir que parecen tener un toque inconfundible de apoyo, de cariño o de una conexión que aún perdura. Son gestos que para el ojo no entrenado podrían pasar desapercibidos, pero para quienes seguimos de cerca sus interacciones y su historia, estas pequeñas señales son más que suficientes para alimentar la esperanza y la creencia en una conexión especial. Es como un guiño discreto, un mensaje tácito de estoy aquí,
un recordatorio sutil de que la conexión que existió en su momento, ya sea en el ámbito profesional o, como muchos intuyen, en el personal, sigue latente. Además de estos sutiles me gusta y comentarios, han surgido rumores, de esos que, como la pólvora, circulan a gran velocidad por Internet y las redes sociales. Se habla de posibles encuentros o conversaciones recientes entre ellos. Los murmullos sugieren que Khan, al enterarse de que Demet podría estar atravesando un momento delicado o de cierta melancolía, se habría puesto en contacto con ella. Y aquí es donde la imaginación de los fans, y la nuestra propia, vuela sin control. ¿Fueron llamadas telefónicas emotivas? ¿Mensajes de texto reconfortantes? ¿Un encuentro casual para tomar un café y charlar? La verdad es que no lo sabemos con certeza absoluta, pero la idea de que él, con su energía arrolladora, su personalidad carismática y su reconocido optimismo, haya intentado animarla, tocar fibras sensibles en muchos de ustedes y en mí. Piensen en ello por un momento, Demet Özdemir, una artista increíblemente talentosa, querida por millones, enfrentando quizás sus propios desafíos personales o profesionales, esos que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y Can Yaman, el hombre que compartió con ella uno de los momentos de mayor éxito y reconocimiento de sus carreras, y con quien, según la percepción de muchísimos, existía una conexión especial, una química innegable. La idea de que él aparezca, casi como un caballero en una armadura brillante, para ofrecerle un hombro en el que apoyarse, un oído atento para escuchar, o simplemente una dosis de su característico optimismo y energía positiva, es una narrativa que resuena poderosamente con la esperanza. La esperanza de que las buenas relaciones, las amistades sinceras, y quizás algo más profundo, puedan perdurar en el tiempo y ofrecer consuelo y apoyo en los momentos más difíciles. No podemos ni debemos olvidar la chispa que emanaba de ellos en Erkencicus. Esa conexión en pantalla era palpable, casi eléctrica. Y a menudo, cuando esa conexión es tan fuerte y genuina, trasciende las cámaras, el guión y el set de grabación para adentrarse en la vida real. Los fans, con esa devoción que los caracteriza, desean ver a sus ídolos felices, y si esa felicidad implica que se apoyen mutuamente, que se ofrezcan consuelo y que mantengan una amistad sólida, eso es aún mejor. La posibilidad de que Can Yaman haya sido un bálsamo, un rayo de luz para cualquier posible tristeza que Demet Özdemir pudiera estar sintiendo, es para muchos un escenario ideal. Es ese tan anhelado y vivieron felices para siempre que todos deseamos, incluso cuando se trata de la vida real de nuestras celebridades favoritas. Además, Can Yaman ha demostrado en numerosas ocasiones ser un ser humano con una gran capacidad para la empatía y la sensibilidad. Lo hemos visto involucrado activamente en diversas causas benéficas, mostrando un lado tierno y profundamente preocupado por el bienestar de los demás, por aquellos que lo necesitan. No sería, por lo tanto, de extrañar que al percibir alguna señal de malestar o de desánimo en una colega y amiga, con la que compartió una experiencia tan significativa y exitosa, sintiera el impulso natural de ofrecer su apoyo, de extender una mano amiga. Es un gesto que habla mucho de su carácter, de su nobleza y de la profundidad de las relaciones genuinas que construye a lo largo de su vida. Por otro lado, y es fundamental recordarlo, la vida de las celebridades está constantemente bajo un microscopio. Las especulaciones, los rumores, a veces se magnifican de forma exponencial, tomando proporciones que no siempre se corresponden con la realidad de los hechos. Es completamente posible que Demet Özdemir esté perfectamente bien, lidiando con sus asuntos personales como cualquier ser humano, y que las supuestas señales de tristeza sean meras interpretaciones erróneas o exageradas por parte de los fans. Y que las acciones de Can Yaman, si es que existieron y fueron más allá de simples gestos amistosos, sean simplemente demostraciones de compañerismo y respeto mutuo. Sin embargo, la magia de estas historias, y lo que las hace tan cautivadoras y emocionalmente resonantes, reside en la esperanza que nos brindan. La esperanza de que incluso en el vertiginoso y a menudo superficial mundo de la fama y del glamour, existen conexiones humanas genuinas y profundas. La esperanza de que el apoyo incondicional y el cariño sincero pueden venir de donde menos lo esperamos, y que las personas que han compartido momentos importantes y significativos en nuestras vidas, pueden seguir siendo un pilar fundamental de apoyo, incluso con el paso del tiempo y las distancias. Y esta historia, la de Demet Özdemir enfrentando a supuesta tristeza y Can Yaman apareciendo al rescate, más allá de ser un simple rumor o una especulación, nos habla de la resiliencia humana, de la importancia vital del apoyo mutuo y de la fuerza insustituible de las conexiones humanas.
Nos recuerda a todos, incluso a las estrellas más brillantes del firmamento del espectáculo, que todos tenemos momentos de vulnerabilidad, de fragilidad, y que un gesto de amabilidad, una palabra de aliento, un simple mensaje de apoyo, pueden marcar una diferencia abismal en la vida de una persona. Así que, ¿qué podemos concluir de todo este fascinante relato? Pues que aunque no tengamos pruebas irrefutables que lo confirmen al 100%, la idea de que Can Yaman haya estado ahí para Demet Özdemir en un momento de posible necesidad, es una historia que sin duda, nos reconforta y nos inspira. Es un poderoso recordatorio de que las buenas relaciones, las que se forjan sobre la base del respeto y el cariño, pueden perdurar en el tiempo y ofrecer un refugio seguro en los momentos de adversidad. Y que en el intrincado universo de las celebridades, la química tan palpable que vemos en pantalla a veces, solo a veces, tiene ecos profundos y significativos en la vida real. Para finalizar este encuentro tan especial, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí, por haberme acompañado en esta apasionante travesía por el mundo del espectáculo y por compartir conmigo esta historia. Me encanta enormemente ver cómo se involucran, cómo participan activamente y cómo me acompañan en estas exploraciones por la vida de nuestras estrellas. Me encantaría, más que nada, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen realmente que Can Yaman haya estado ahí para Demet Özdemir? ¿Les gustaría volver a verlos juntos en pantalla, quizás en un nuevo proyecto, o incluso fuera de ella, fortaleciendo esa amistad o esa conexión especial? Déjenme sus opiniones más sinceras, sus teorías más elaboradas y sus deseos en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa comunidad tan especial que hemos creado. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha mantenido intrigados, con esa cosquillita de emoción y expectación, no olviden darle a ese botón de me gusta, ese pequeño gesto me ayuda enormemente a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas historias emocionantes y exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo con más secretos, más emociones y más historias que nos inspiran. Un abrazo gigante y hasta muy pronto.